¿Cómo es posible que la dupla más dominante en la historia reciente de la Fórmula 1 se haya construido sobre el rencor, la manipulación y el desprecio silencioso? Porque mientras el mundo veía a Red Bull resurgir como imperio, cuando todos hablaban de su nueva dinastía, mientras Max Verstappen arrasaba carrera tras carrera, Max Verstappen is a four-time Formula One World Champion. y Sergio Checo Pérez se consolidaba como su mejor aliado estratégico, From Mexico, it's Sergio Checo Perez. por dentro algo olía a podrido. Esta no era solo una escudería ganadora, era una olla de presión a punto de estallar. Según los expertos, esta dupla es estadísticamente la más dominante de todos los tiempos. 4 campeonatos de pilotos, 3 de constructores, más de 50 victorias en conjunto, lo que Vettel y Webber no lograron, lo que Ricciardo y Max tampoco pudieron, e incluso, de manera histórica produjeron más que duplas como Senna y Prost, y que Hamilton y Rosberg. Ellos sí, Checo y Max, devolvieron a Red Bull a la cima del mundo. You know, the way that you've both raced has been amazing. I think for me it's the best team we've ever had. I think technically, I think, you know, with the drivers, the way you guys work, for me compared to, you know, all the years we've done, we've never ever had it this good. Pero ahora, con el deporte más mediatizado que nunca, con cada gesto analizado y con cada radio filtrado, la verdad ha comenzado a salir a flote. El brillo de los trofeos solo servía para ocultar la podredumbre interna. Max y Checo empezaron con una buena relación. First 1-2 since 2016. Oh, yes, guys, this is what we deserve. Really good result. Thank you to Checo. He's a great teammate. That's a really solid result today. 1-2 for the team. Hasta que Checo dejó de agachar la cabeza, hasta que dejó de obedecer, hasta que quiso pelear. Y ahí se rompió todo. Esta no es la historia de una dupla ganadora, es la historia de cómo la pareja de pilotos más exitosa y rompedora de récords de la Fórmula 1 en realidad se odiaba, y cómo ese odio fue más fuerte que cualquier podio. Para entender por qué esta historia duele tanto, hay que mirar los números, porque los números no mienten. La dupla conformada por Max Verstappen y Sergio Checo Pérez ha sido catalogada por expertos y medios especializados en el mundo automotor como la más dominante de todos los tiempos. ¿Suena exagerado? No lo es. La respalda la estadística y lo confirma la historia. En 4 años juntos, Checo y Max le devolvieron la gloria a Red Bull. 3 campeonatos de constructores en 2022, 2023 y 2024. 4 campeonatos de pilotos para Verstappen de 2021 a 2024. Y una temporada de 2023 donde simplemente borraron a la competencia. Para dimensionar su hazaña, miremos las otras duplas históricas. Prost y Senna, que corrieron para McLaren Honda en los años 1988 y 1989. En el primero de ellos, ganaron 15 de 16 carreras, un asombroso 93.75% de victorias. Pero en 1989 la cifra bajó, solo ganaron 10 de 16 carreras, lo que arrojó un porcentaje de 62.5. Sí, grandes, pero efímeros, divididos por el ego. Hamilton y Rosberg, que corrieron para Mercedes de 2013 a 2016, tuvieron su pico en 2016, en plena guerra plateada, cuando ganaron 19 de 21 carreras, promediando 90.47% de victorias. Una temporada brutal, aunque con un promedio ligeramente más bajo que el del binomio Prost-Senna, pero también fue el final de la dupla. Rosberg se retiró apenas logró su único campeonato. Verstappen y Checo corrieron como dupla para Red Bull de 2021 a 2024. En 2021 solo ganaron 11 de 22 carreras. En 2022 mejoraron, ganando 17 de 22. Pero en 2023 lograron la hazaña de ganar 21 de las 22 carreras posibles en esa temporada. Un 95.45, número superior al promedio generado por la dupla Prost-Senna. Un dominio nunca antes visto. No solo el mejor equipo, no solo el mejor monoplaza, también la mejor dupla. Y sin embargo, se odiaban. Por eso esta historia es tan potente, porque cuando la maquinaria más perfecta se construye sobre el ego, la envidia y el resentimiento, es cuestión de tiempo para que colapse. Todo parecía armonía en Red Bull, pero mientras el mundo aplaudía sus victorias, en el garage se cocinaba la traición. Y lo más irónico de todo, es que para lograr ese 95.45% de gloria, uno de ellos tuvo que traicionarse a sí mismo, porque al analizar a las duplas más exitosas, veremos que no hay un solo caso donde los mayores porcentajes dentro de un equipo y en una temporada solo se dan gracias a la rivalidad entre los dos pilotos de la escudería. Así que desde ya podemos ver que las guerras internas pueden aparentar ser productivas, pero ¿a costa de qué?
Parecía el equipo perfecto, el Dream Team definitivo. Christian Horner como la cara pública, político, astuto, el estratega en jefe. Helmut Marko como el general implacable, severo, despiadado, con el poder absoluto sobre la cantera de pilotos. Y detrás, como una sombra poderosa, figuras clave como Jonathan Whitley, la mente fría del pitbull, Pierre Bache, el cerebro del rendimiento, y Adrian Newey, el arquitecto aerodinámico más exitoso de todos los tiempos. Con ese equipo Red Bull construyó en 2023 el RB19, el monoplaza más dominante en la historia de la Fórmula 1. Y como cereza del pastel, una dupla explosiva. Por un lado Max Verstappen, el niño prodigio, el heredero del trono, el hijo deportivo de Marko. Por el otro, Sergio Checo Pérez, el veterano, estratega, el escudero que había salvado a Max en 2021 y que aún tenía hambre de gloria propia. Era una mezcla ideal, experiencia más talento joven, control más agresividad, pero Red Bull nunca fue un equipo unificado. Desde su creación, fue una escudería con dos cabezas que no siempre pensaban igual, un poder bicéfalo, mal repartido. Horner y Marko jugaban al mismo ajedrez, pero con estrategias distintas. Y en medio, sus peones eran los pilotos. Y si a esa olla de presión le pones orgullo, egos y récords por romper, solo era cuestión de tiempo para que estallara. Porque mientras todos veían una dinastía, dentro del equipo más dominante de la era moderna, se preparaba el derrumbe. Para entender una guerra primero hay que conocer a sus soldados, y en Red Bull el primer elegido no fue un soldado, fue un hijo predilecto. Max Verstappen no llegó a la Fórmula 1 como los demás, fue descartado por Ferrari que prefirió apostar por otro joven talento, Lance Stroll, hijo del magnate Lawrence Stroll, una decisión que hoy luce ridícula, porque el descarte de Maranello se convirtió en el tesoro de Milton Keynes. Helmut Marko no dudó, vio en Max un diamante, un asesino nato del asfalto. No pasó por el protocolo, no completó el ritual de iniciación, porque no necesitó esperar ni pasar por la Fórmula 2. Marko lo fichó directamente para Toro Rosso con solo 17 años. Era 2015 y Max se convertía en el piloto más joven en debutar en la historia de la Fórmula 1. El plan original era formarlo poco a poco, pero la paciencia nunca fue parte del ADN de Red Bull. Y la caída de Daniel Kvyat en 2016, sumada al hambre mediática de resultados, lo cambió todo. Red Bull ejecutó uno de los cambios más polémicos en la historia reciente. Bajaron a Kvyat y subieron a Max Verstappen. Well, I think that's not up to me to say who deserved it or not. I'm happy with the chance they've given to me, and I will try to make the best of it, and we'll see where it ends up. Sin previo aviso, tenía 18 años y en su primer carrera con Red Bull ganó el Gran Premio de España. As you can see, yeah, the beautiful trophy here. I'm very proud of it. It was a great day for me today. Incredible race, to be honest. I didn't expect that at all. No fue suerte, fue una declaración de guerra. Había nacido una estrella y también el principio de una nueva era. Una era que para Red Bull solo tenía un nombre: Max. Pero si Max llegó a Red Bull porque fue elegido, Checo llegó porque fue desechado. Sergio Pérez no llegó por plan de desarrollo, ni mucho menos por apellidos. Lo suyo fue una cruzada, un maratón de resistencia, de supervivencia. Pasó por Sauber, donde debutó en 2011. Se ganó elogios por su inteligencia en pista y gestión de neumáticos. Llegó a McLaren en 2013, con la esperanza de disputar podios, pero terminó en una silla eléctrica. El equipo vivía una de sus peores crisis, y Checo pagó los platos rotos. Lo mandaron al infierno, y desde ahí empezó su verdadero ascenso. Force India se convirtió en su refugio y su casa. No tenía el mejor monoplaza, pero sí la mejor actitud. Año tras año, Checo se volvió uno de los mejores pilotos de la mitad de la parrilla, siempre adelante, siempre rindiendo, pero en 2018 el equipo colapsó económicamente. Muchos pensaban que estaba muerto, que la historia terminaba ahí, pero Checo no lo permitió. Fue él quien inició el proceso legal para meter a Force India en proceso de administración, salvándola de la desaparición. Y cuando la escudería fue comprada por Lawrence Stroll y convertida en Racing Point, Checo seguía ahí, liderando, entregando puntos, luchando como un león. Y entonces, la traición. A mitad de la temporada 2020, le informaron que no seguiría, que su lugar sería ocupado por Sebastian Vettel. Hoy fue un día muy raro. Hoy me enteré de mi salida del equipo para el próximo año. No voy a continuar con el equipo. Lo descartaban en plena curva ascendente, con resultados sólidos y un motor a tope. Pérez, en vez de caer, despertó al monstruo. En el Gran Premio de Shakir 2020, remontó desde la última posición para ganar. Victoria histórica, épica, desesperada, una última bala, un grito en el desierto. Mientras tanto, en Red Bull, la otra mitad de la historia era una fábrica de frustraciones. Desde la salida de Daniel Ricciardo en 2018, el asiento junto a Max Verstappen se había vuelto un lugar maldito. Nadie lo alcanzaba, nadie sobrevivía. Pierre Gasly fue el primero en intentarlo. Un talento joven, veloz, campeón en categorías inferiores, pero el entorno Red Bull lo trituró en menos de media temporada. Lo degradaron a Toro Rosso sin piedad, como si nunca hubiera existido. Después vino Alexander Albon, simpático, rápido, humilde, pero sin herramientas para pelearle a Verstappen. En un equipo que vive para un solo piloto, Albon fue invisible
invencible. No lo bajaron a mitad del año, pero lo sentenciaron al final. Red Bull se había convertido en una trampa mortal para los segundos pilotos, un asiento que prometía gloria y solo entregaba presión, señalamientos y sacrificio, porque mientras Max tenía monoplazas diseñados a su medida, estrategias que orbitaban a su favor y la protección de Helmut Marko, los compañeros eran lanzados al matadero, y cuando fallaban, porque era inevitable fallar, eran desechados. Christian Horner, team principal de Red Bull, le abrió las puertas a Pérez para 2021, no como heredero, no como protegido, como salvador, y con eso, la dupla estaba formada, el elegido y el sobreviviente. Hey Sergio, welcome to Red Bull. Red Bull necesitaba a alguien que aguantara los golpes, un escudo, un gladiador, un veterano con el temple para no quebrarse, y ahí apareció Sergio Pérez. No era de la academia, no era el futuro de Red Bull, pero tenía algo que nadie más había mostrado en años: carácter. Así, mientras Max seguía su camino rumbo a la cima, Checo llegaba a romper la maldición del segundo asiento, y lo logró, pero a un precio altísimo. 2021 fue el año en que Red Bull volvió a la vida, después de años siendo aplastados por el dominio plateado de Mercedes. El RB16B fue el arma perfecta, pero el monoplaza por sí solo no lo era todo. Red Bull tenía algo más. Tenía una dupla. Tenía a Max Verstappen, su joya, y a Sergio Checo Pérez, el hombre que llegó sin pedigrí, pero con una determinación brutal. Checo ganó en Bakú, ganó cuando Max no pudo, se defendió como un león en Abu Dhabi, regalándole al neerlandés segundos de oro frente a Hamilton, tanto que la misma FIA bautizó 2021 como la temporada más emocionante y polémica en la historia de la Fórmula 1. Brilliant championship battle, but the championship can only be won by one, and it's going Dutch in 2021. Max Verstappen, for the first time ever, is champion of the world. Checo se convirtió en el ministro de defensa, una bestia, una leyenda. Oh, Checo is a legend. Absolute animal. El escudero perfecto para el nuevo rey, y en 2022 todos creían que solo era cuestión de repetir la receta, pero Checo había probado el sabor de la victoria y quería más. Declaró durante la pretemporada que iría por el campeonato, y eso a algunos les molestó. Marko empezó a moverse, no le convenía. Un Checo competitivo era una amenaza directa para la academia de Red Bull, porque mientras el mexicano brillara, quedaba expuesto que el semillero no daba frutos, y si eso ocurría, ¿para qué necesitaban a Helmut Marko? Checo arrancó 2022 con fuerza, se mostraba más sólido, más rápido, más confiado, y cuando ganó en Mónaco, el templo de los campeones, todo cambió. Verstappen no pudo ganar esa carrera, y eso no se perdona en Red Bull. Desde ese punto, el monoplaza comenzó a evolucionar lejos del estilo de manejo de Checo. Cada mejora parecía alejarlo más del RB18. Cada error era amplificado por Marko en los medios. Las declaraciones eran veneno puro. A Checo le cuesta en clasificación porque es sudamericano. Tiene altibajos emocionales que no vemos en Max. No es un piloto constante. Y mientras tanto, Jos Verstappen, el padre, también le echaba leña al fuego. Ambos, Marko y Jos, construían una narrativa donde solo Max importaba, donde Checo era un obstáculo, un accidente temporal. Pero el mexicano no se rendía. Ganó Singapur, se coronó como el rey de las calles, y aunque el ambiente se tornaba irrespirable, Checo seguía respondiendo en pista. Lo que Red Bull vendía como la mejor dupla de la historia se estaba rompiendo por dentro, y lo peor estaba por venir. El 2022 se desmoronaba para Checo Pérez. El inicio prometedor había quedado atrás. El RB18 ya no era su coche. La evolución lo había traicionado. Y aunque el campeonato ya era de Max, conquistado anticipadamente en el caos del Gran Premio de Japón, a Checo aún le quedaba una batalla personal: el subcampeonato frente a Charles Leclerc. En una estructura que gira en torno a un solo hombre, Checo corría por dignidad, por cerrar una temporada que merecía tener recompensa, por dejar claro que había aportado tanto como cualquiera en ese campeonato. Y entonces llegó Brasil, Interlagos, el templo de las traiciones modernas, donde todo lo que parecía controlado se fue al demonio. Checo rodaba frente a Verstappen, pero el equipo, en su eterna devoción al número 1, le ordenó dejarlo pasar para intentar atacar a Fernando Alonso. Checo obedeció, hizo lo que siempre hacía: jugar en equipo, jugar para Max, pero Alonso resistió. Max no pudo pasarlo, y entonces llegó el momento de devolver el favor. La radio fue clara: Max, let Checo through, please. Max, what happened? I told you already last time. You guys don't ask that again to me. Okay? Are we clear about that? I gave my reasons, and I stand by it. Max, devuélvele la posición a Checo. Silencio. Max, ¿qué pasó? Y luego, la puñalada. Ya se los dije, no me pidan eso otra vez. Tengo mis razones. ¿Razones? Una obsesión vieja, una teoría sin pruebas, un eco de su padre Jos, hablando a través de la boca de su hijo. La creencia de que Checo se estrelló intencionalmente en Mónaco durante la clasificación para quedar en una mejor posición en la parrilla, y por esto Checo había podido ganar el premio. Thank you for that, guys. Thank you. I'm sorry about that, Checo. Yeah, it shows who he really is. Una acusación sin evidencia, pero suficiente para romper una relación. Checo, dolido, no lo escondió. Estoy muy sorprendido, no sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él, ¿no? Creo que no entiendo sus razones, y muy sorprendido, ¿no?
creo que si tiene 2 campeonatos es gracias a mí. Y la respuesta del clan Verstappen no fue solidaridad, fue silencio y desprecio. Brasil no solo fue una carrera, fue la caída de la máscara, el fin de la farsa del mejor equipo del mundo. Ese día la dupla más dominante en la historia de la Fórmula 1 se rompió, y el odio, que siempre estuvo contenido tras las cámaras, empezó a desbordarse. Y Checo no logró el subcampeonato. Comienza 2023 y Checo arranca con todo. El mexicano ya no se esconde, ya no habla en condicionales. Voy por el campeonato, declara frente a los micrófonos con una seguridad que incomoda a muchos, especialmente al otro lado del garage, porque para ese momento la familia feliz en Red Bull ya no existe. Ahora hay 2 equipos dentro del mismo garage y en uno de ellos habita un grupo cada vez más ruidoso, más hostil, más poderoso, el clan Verstappen, integrado por Max, su padre Jos, el eterno Helmut Marko y medios neerlandeses y europeos que no perdían oportunidad para lanzar piedras a Checo. Un aparato que no tolera competencia interna y que ya vio lo que pasa cuando Checo se atreve a soñar en voz alta. En la pista, 2023 inicia como un espejismo. Verstappen y Pérez se reparten las victorias. La maquinaria luce imbatible, el monoplaza más dominante de toda la historia. Pero fuera de pista, la Guerra Fría arde en silencio. Checo gana en Arabia Saudita y cuando Max no puede alcanzarlo se queja por radio. Se habla de estrategias divididas, de setups diferentes, de coincidencias técnicas que casualmente arruinan las sesiones del mexicano. Los autos no son iguales, dicen muchos. En Red Bull la narrativa se tuerce, cada éxito de Checo se minimiza, cada error se amplifica y luego, como si estuviera escrito, vuelve la debacle. Checo entra en una espiral, fallas en clasificación, toques, errores y un coche que de pronto se vuelve indomable. Mientras tanto, Helmut Marko no pierde el tiempo, afila el discurso y en declaraciones públicas empieza a sembrar dudas. Sergio no tiene la misma capacidad de concentración que Max, los pilotos sudamericanos no son tan consistentes. ¿Sudamericanos? Checo es mexicano, pero el mensaje no era geográfico, era ideológico, era una advertencia y Horner, el hombre que alguna vez fue el escudo del mexicano, no dice nada, calla, asiente, tolera, porque el clan Verstappen ya no tolera a Checo, y lo que antes era una competencia deportiva, ahora se convierte en una campaña de demolición. Las mejoras del RB19 empiezan a favorecer el estilo agresivo de Max. Checo sufre para adaptarse, pero no hay tiempo, ni apoyo ni margen de error, y desde arriba, en cada reunión, Marko susurra el mismo mantra: no podemos permitir que un piloto externo eclipse a nuestro campeón, porque si Checo triunfa, si muestra que el RB19 es tan dominante que cualquiera puede ganar con él, entonces la figura de Max pierde brillo, y con ella todo el proyecto de Red Bull Racing. La temporada avanza y los Bulls parecen invencibles. Desde fuera todo luce perfecto. Max Verstappen lidera cada carrera como si jugara otro deporte. Y aunque Checo sufre, tropieza y cae, se levanta con remontadas dignas de un gladiador. Los números de Red Bull son históricos. Los trofeos no dejan de llegar. Y el paddock ya no habla de campeonatos. Habla de récord. Pero mientras la Fórmula 1 se arrodilla ante la era Verstappen, la verdad detrás del telón es mucho más oscura. Las suspicacias crecen. Los fanáticos se dividen. Los expertos murmuran. Los autos son iguales, pero no lo parecen. En cada fin de semana los paquetes de mejora del RB19 coinciden mágicamente con los gustos de Max. Mayor sobreviraje y estabilidad al frenar, menor desgaste en la parte trasera, ajustes quirúrgicos que casualmente dificultan la conducción de Checo. En Miami la diferencia es brutal. Checo, que partía desde la pole, es devorado por Max en pista. Un Verstappen que largó desde la 9ª posición y que lo rebasa como si Pérez condujera en un carro de paletas. Las alarmas suenan, los datos no cuadran. ¿Cómo puede ser tan abismal la diferencia entre dos coches iguales? Pero en Red Bull no hay respuestas, solo silencio. Y más presión. Checo empieza a perder la confianza, se cuestiona, duda. El auto, cada vez más, deja de parecer suyo. Y aunque los dos monoplazas tienen la misma base, son desarrollados para potenciar solo un estilo de conducción, el de Max. Checo corre a contracorriente, y lo sabe, y aún así da la cara. Pelea en Mónaco, resiste en Silverstone, remonta desde el fondo en Spa, pero cada podio que consigue parece una hazaña. Mientras tanto Max los convierte en rutina. Los Bulls lo ganan todo, pero en el fondo, Checo va perdiendo todo. La igualdad ya no existe, la confianza está rota, el respeto fracturado, y la hermandad fue solo una ilusión, porque mientras Red Bull se consagra como la escudería más dominante de la era híbrida, Checo Pérez se convierte en el campeón invisible, aquel sin corona, sin escudo y sin voz. Red Bull cierra 2023 como ningún otro equipo en la historia, 21 grandes premios ganados, una sola derrota, un fallo mínimo. En Singapur, cortesía de Carlos Sainz y Ferrari, que apenas manchó la que ya es la temporada más dominante de todos los tiempos. Max Verstappen imparable, Red Bull intocable, la categoría humillada. Y mientras todos aplauden, Checo calla. Lo logró todo, menos lo que realmente quería. Fue parte del equipo más aplastante que la Fórmula 1 haya visto jamás. Ayudó a construir la dinastía. Soportó ser escudo, sombra, soporte, freno, defensa. Y aún así, cuando levanta la vista no hay coronas para él, no hay estatuas, no hay gratitud, hay récords, pero no hay justicia. Checo Pérez termina 2023 derrotado en silencio. En el papel, subcampeón del mundo. Peleó por un subcampeonato prácticamente solo, sin estrategias que le ayudasen, sin mejoras en el monoplaza que le sirviesen. En la pista, un guerrero sin espada.
En el garage, un extraño. En el Gran Premio de Las Vegas tuvimos conatos de reivindicación por parte de Max, que ya era campeón a esas alturas de la temporada. Intentó ayudar a Checo proveyéndole de DRS contra Leclerc, pero los intentos de ayuda se presentaron un año tarde. El equipo al que Sergio ayudó a redescubrir la gloria es el mismo que hoy le ha vaciado el alma. Red Bull gana, pero Checo no sonríe, porque sabe que el plan nunca fue que ganaran los dos. El plan era Max. Solo Max, desde siempre, desde 2016, desde el día en que Kvyat fue degradado sin piedad y un adolescente neerlandés tomó el trono por asalto. Checo fue el mejor escudero, y lo pagó caro. Fue ministro de defensa en Abu Dhabi, fue domador de neumáticos en Baku, fue estratega, fue boss, fue equipo, pero en la Fórmula 1, los leales no hacen historia. Los números dirán que fue parte de la dupla más dominante, pero en los corazones fue el que siempre tuvo que ceder. Red Bull termina su año en la cima del mundo. Por debajo del podio, en el rincón de las sombras, hay un hombre que empieza a preguntarse si valió la pena. 2024 debió ser la confirmación, la consolidación del imperio, pero en vez de eso fue el principio del fin. Todo comenzó a desmoronarse desde dentro. Durante la pretemporada, dos noticias sacudieron el paddock: la migración de Hamilton de Mercedes a Ferrari y el caso Horner. Christian Horner, team principal, era acusado por una trabajadora por comportamiento inapropiado. El caso estalló como una bomba en el corazón de Milton Keynes. Aunque Horner fue absuelto solo unos meses después, las grietas que antes se maquillaban con trofeos y estadísticas ahora estaban a la vista de todos. Red Bull ya no era una escudería, era un campo de batalla. El RB20, ese bólido que debía continuar la masacre, salió de la fábrica con el alma de Adrian Newey. Pero ante la inestabilidad interna, Adrian prefirió abandonar el barco a tiempo y migraría a Aston Martin, dejando a los Bulls con un auto que no entendieron nunca. Se notó desde los primeros grandes premios donde se ausentó. Verstappen, por primera vez en años, se quejó sin filtros. El coche es indomable, la estabilidad trasera es una broma, la entrega de potencia es errática, declaraciones que no habíamos oído desde sus años de novato. Checo, por su parte, ya no luchaba por el campeonato, ni siquiera por un lugar, corría por compromiso. Sabía que no lo dejarían volver a soñar, sabía que ya no era parte del plan. En Red Bull ya no había dupla, solo dos entidades independientes coexistiendo bajo el mismo garage. Checo intentó resistir, intentó cerrar con dignidad, aportó puntos, cumplió objetivos, pero peleaba solo. Max, sin Checo cubriéndole la espalda, tuvo que defender su trono con uñas y dientes. Ganó carreras, sí, pero por primera vez en años, la sombra del fracaso le respiraba en la nuca, y aunque consiguió el campeonato, lo hizo en la temporada más caótica de su reinado. Un año de fracturas internas, de silencios tensos, de rumores que apuntaban a su salida, y de un monoplaza que lo traicionó una y otra vez. Checo Pérez terminó su ciclo con Red Bull sin gloria, pero con dignidad, y gracias a una renovación de contrato que su manager insistió en firmar a media temporada, lo blindó económicamente. Pudo negociar su salida de una manera fructífera, pues para poder romper el contrato que lo ligaba a la escudería de la bebida energética hasta el final de la temporada 2026, pudo rescatar algunos cuantos millones de indemnización. Eso sí, sin asiento para 2025, pues las negociaciones habían tenido lugar ya con el mercado de pilotos cerrado para la siguiente temporada. Y así, la que fue, en el papel, la dupla más dominante en la historia de la Fórmula 1 se disolvía entre recriminaciones, susurros de traición y una certeza que ya nadie se atreve a negar. Nunca fueron equipo, fueron un espejismo. Un matrimonio por conveniencia, roto desde el primer sí. Los números no mienten. Red Bull ganó todo. 4 campeonatos consecutivos, récords destruidos, una hegemonía que parecía imparable. Max Verstappen, Sergio Pérez, el RB16B, el RB18 y el RB19. La escudería con la temporada más dominante que haya visto este siglo. Y sin embargo, por dentro todo estaba podrido. Lo que se metía como perfección era en realidad un sistema disfuncional sostenido por conveniencia, miedo y egos. La historia del tetracampeonato de Max no es una historia de gloria, es una tragedia griega disfrazada de éxito. Porque sí, fueron los mejores, pero se odiaban, y ese odio disfrazado de estrategia fue cavando la tumba desde el primer día. 2025 ya no es un año de dominio, es un año de supervivencia. El caso Horner, la salida de Newey, las fracturas internas y un monoplaza que no responde, todo pende de un hilo, y ese hilo se llama Max Verstappen, porque si algo no mejora, el holandés puede activar la cláusula de rendimiento y buscar nuevos horizontes. Lo sabe Marco, lo teme Horner, y lo espera Mercedes. Mientras tanto, Checo Pérez se alista para 2026, quizá con Alpine, quizá con Cadillac, pero más que nada con hambre, porque si Red Bull le enseñó algo al mundo, es que ni el mejor coche, ni el mejor equipo, ni el mejor piloto pueden salvar a una estructura que se destruye desde dentro. Así termina la historia de la dupla más dominante y más rota en la historia de la Fórmula 1, pero el siguiente capítulo aún está por escribirse.